Vamos a comenzar un estudio que prácticamente semana con semana vamos a dar. Va a estar basado del libro de John MacArthur llamado Las llaves del crecimiento espiritual. Estas llaves prácticamente son acciones prácticas que nos ayudarán a los cristianos a desenvolvernos espiritualmente, a crecer espiritualmente. Y vamos a empezar el día de hoy con una pequeña introducción para ir viendo de qué manera el crecimiento espiritual no es algo que el cristiano tiene que estar ajeno. En primer lugar, el tema del crecimiento espiritual, si nosotros realmente lo vemos o le preguntamos a un cristiano en la calle, a uno de nuestros conocidos, le decimos, oye, ¿estás interesado en tu crecimiento espiritual? Por lo general te van a decir, sí, estoy interesado en mi crecimiento espiritual. Yo anhelo crecer espiritualmente. Pero si vamos más profundo en esta cuestión y le decimos a este amigo cristiano, oye, ¿para ti qué es el crecer espiritualmente? Realmente esta persona muchas veces te va a contestar diciendo, para mí crecer espiritualmente es tener una vida llena de abundancia, que tú sabes, te dirá que Dios me provee aún más de cosas. Para mí eso es crecer espiritualmente. Otros quizás te dirán, para mí crecer espiritualmente, ser maduro espiritual, es que Dios me permita vivir cosas sobrenaturales. O quizá algunos otros dirán, tener dones espectaculares. Para mí eso es crecer espiritualmente, pero todas estas respuestas que estas personas pueden llegar a dar, aunque sean bien intencionadas, lo único que reflejan es una inmadurez y una falta de comprensión bíblica con respecto al tema del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no es eso. El crecimiento espiritual es bíblicamente un sometimiento a la palabra de Dios y al mismo tiempo una aplicación de estas verdades que encontramos en su santa palabra. Bueno, y esto podrían hacer la pregunta, ¿qué ha provocado que los cristianos no crezcan espiritualmente en la actualidad? Bueno, puede ser que haya dos cosas, para cual la iglesia del día de hoy esté presentando una inmadurez espiritual. La primera es que los líderes no están predicando la palabra. Y para mí eso tiene que ser algo muy importante, predicar la palabra de Dios. Y no solamente para mí, sino que a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver que si han habido avivamientos alrededor de la historia de la iglesia y aún del pueblo de Israel, es cada vez que han llegado al santo libro. Entonces, si una iglesia, un pastor, no está predicando fielmente la palabra de Dios, las personas que se congregan allí, las personas que están escuchándolo, no van a crecer espiritualmente como tendrían que estar creciendo. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que realmente para un crecimiento espiritual de cualquier cristiano, la palabra de Dios es indispensable, ya que es el único medio que nos puede acercar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no se predica esto en las iglesias del día de hoy? Bueno, en muchas ocasiones los pastores no invierten tiempo en su estudio de la misma palabra. No lo invierten, ellos simplemente piensan que con las pequeñas cosas que ellos encuentran al echar un ojazo a sus Biblias, es más que suficiente para subirte un domingo a predicar por más de una hora. Eso no es verdad. Si realmente queremos ver iglesias que crezcan espiritualmente, queremos ver gente que crezca espiritualmente dentro de nuestras congregaciones, tenemos prácticamente que sumergirnos los pastores a la palabra de Dios y quedarnos ahí, no salir. Y otras razones en la cual caen la responsabilidad en estos líderes es de que son falsos maestros. Son personas que simplemente no están interesadas en la palabra de Dios, no están interesados en predicarla, lo único que quieren ellos es construir su pequeño imperio. Y eso afecta a toda la gente que bien intencionada que va a esas congregaciones tratando de buscar a Dios. Eso les afecta a ellas. Ellas no alcanzan a discernir la verdad. Por lo tanto, esos hombres se aprovechan de esa falta de discernimiento. Por otro lado, el segundo punto por el cual no hay un crecimiento espiritual son por las mismas ovejas.
nosotros vemos que si una oveja no quiere estudiar, es porque una oveja no quiere crecer. Si una oveja, lejos de entregarse a la santidad, lejos de entregar su vida más al Señor, prefiere ser una oveja tibia, prefiere ser una oveja fría, bueno, quizá esta persona o está pasando por un momento espiritual muy grave en el cual hay un estancamiento, o bien esta misma persona que no anhela la santidad de Dios, que no anhela crecimiento en comunión con su Señor por medio de las Escrituras, por medio de la madurez, quizás tendría que examinarse para poder ver si esta misma persona es salva. Es algo que se tendría que considerar. Déjenme decirles que el crecimiento espiritual no es una opción, es un mandato del Señor. Y ahorita lo vamos a ver, pero antes yo quisiera ponerte un ejemplo. Imaginemos esta situación solamente. Una pareja joven va a tener a su hijo y ellos esperan verlo crecer por todo el tiempo en el cual dure su niñez. Pero a la edad de 10 años ellos notan, y es visible para todos, que el niño deja de crecer. Y eso preocupa a los padres realmente. Preocupa que un niño biológicamente, físicamente deje de crecer. Yo ahora hago esta pregunta: ¿qué tan importante y qué tan preocupante es que una persona espiritualmente ya no crezca? Que una persona se haya quedado estancada en su conocimiento de Dios, una persona se haya quedado estancada en su santidad, una persona ya no anhele día con día pasar tiempo en oración con su Señor. Eso es un estancamiento espiritual y es igual de preocupante. Este es el versículo por el cual digo que Dios manda a que nosotros estemos creciendo día a día en Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecer espiritualmente es que día a día nosotros vamos a crecer en nuestra comunión con el Señor y en nuestra santificación. Pero para que nosotros podamos ver en los futuros temas qué es el crecimiento espiritual, voy a tocar 6 puntos que nos ayudarán a ver qué es lo que no es el crecimiento espiritual. Y el primero de estos 6 puntos es: el crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición de Cristo. ¿Qué quiero decir? Desde el momento de nuestra conversión, nosotros los creyentes verdaderos ya somos posicionalmente justos ante los ojos de Dios. Desde el momento que nosotros los cristianos nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros ante los ojos de Dios ya somos adoptados, ya somos limpios, porque ya no nos ve a nosotros, sino ahora ve a Cristo en nosotros. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya no hay que agregarle nada a nuestra salvación, ya estamos completos en Él. Entonces el crecimiento espiritual no aumentará algo a nuestra salvación. Más bien, lo que hace el crecimiento espiritual es fortalecer nuestra relación con nuestro Señor. El siguiente punto de lo que no es el crecimiento espiritual es que nada tiene que ver con el favor de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay cristianos que piensan, o hay gente también que piensa, que entre uno mejor se porte, uno más lea la Biblia, uno más ore, es como tener una palomita con Dios y decir: perfecto, hiciste esto bien, te paraste, oraste, te paraste, leíste la Biblia, entonces hoy que lo hiciste vas a tener 10 puntos más de amor. Pero ¿qué pasa el día de mañana? Que por cualquier cosa tú no puedes ni leer tu Biblia, no puedes levantarte temprano a orar. Entonces hay cristianos que piensan que esos 10 puntos que el día anterior ganaron con Dios, ahora los perdieron y por lo tanto Dios los ama menos que ayer. Esto no es verdad. Esto no es verdad. En el momento que una persona cree en el Señor Jesucristo, ya tiene plenamente su amor. Ya no lo necesita. Bueno, el verso de Romanos capítulo 5, verso 6 al 10 nos muestra que el Señor nos amó aún siendo pecadores. Y si nos amó aún siendo pecadores, antes de la fundación del mundo, sabiendo todo lo que íbamos a hacer en su contra,
Imagínense ahora que ya hemos sido adoptados en Él. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, versos 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, como lo podemos ver en este versículo, Dios nos amó siendo pecadores y aún así nos justificó. Por lo tanto, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con su amor, porque ya decidió Él amarnos profundamente y perfectamente. El tercer punto es que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el paso del tiempo. ¿A qué me refiero? Hay personas que se creen que son espiritualmente maduras por tener muchos años en la iglesia. Y ese es un gran error. Tú ves a personas que tú le dices, oiga hermano, ¿cuánto tiempo tiene la palabra de Dios? Y puede decir, yo tengo 50, tengo 20, tengo 30 años. Algunos se atreverán a decir, tengo toda la vida siendo cristiano. Pero tú vas más profundo y le dices, y hermano, ¿cuántas veces ha leído la Biblia completa? Ellos te dirán, no, yo no he leído la Biblia completa. Yo solamente le he leído ciertas fracciones. ¿Qué le impide, hermano, leer la Biblia completa? No tengo tiempo, no me siento preparado. Y puede inventar mil excusas. Eso es evidencia de que él no ha madurado espiritualmente. Porque ha relegado las obras de Dios a otros tiempos, ya teniendo mucho tiempo en el cristianismo. Y hay gente así. El cuarto punto es, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el conocimiento. Porque hay muchos cristianos hoy en día que porque piensan que por tener libros y libros amontonados, o realmente tener esos libros y leerlos, les darán un buen crecimiento espiritual, pero pasa algo con los que tienen mucho tiempo, que en ocasiones tienen el conocimiento espiritual, pero no lo ponen por obra. Y de Santiago, que la fe sin obras fue muerta, y en eso hay que tener mucho cuidado. El siguiente punto, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con la actividad. Hay gente que siempre está activa. Hay que dar gloria a Dios por esas personas que siempre están dentro de la congregación o afuera en las calles tratando de glorificar a Dios. Hay que dar gracias a Dios por ellas. Pero hay otro tipo de personas que realmente simplemente están metidas en actividades, esperando que vean a las personas. Y ellos lo saben en su corazón, que no están para glorificar a Dios, sino están simplemente para ser vistos. Y hay que tener cuidado en este aspecto, porque simplemente el hecho de que tú estés en un ministerio no quiere decir que seas maduro. ¿Cómo lo sabemos? Porque mismo Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, habló de ciertas personas que estaban haciendo cosas en su nombre, diciendo, Señor, Señor, yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre sané, yo en tu nombre a lo mejor lavé baños, yo en tu nombre hice el aseo de la congregación, yo en tu nombre repartí pan a los necesitados. ¿Pero qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, no te conozco. Entonces, simplemente las obras, las actividades, no son un reflejo de una vida realmente entregada y consagrada a la voluntad de Dios. Y por último, tenemos que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con la prosperidad. Y esto es muy importante recalcarlo hoy en día cuando Latinoamérica está inundado del evangelio de la prosperidad. Habrá personas que piensen que porque tienen un buen trabajo, porque tienen una gran casa, tienen un hermoso carro, Dios los está bendiciendo espiritualmente, pero realmente están en un error. Que el Señor se haya placido por bendecirlos en esta área está bien, gloria a su nombre, pero eso no refleja un crecimiento dentro de nosotros, en nuestro corazón. Eso no representa una mayor entrega a nuestro Señor. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que este hombre de casa, por estar ocupado en el trabajo, haya descuidado a su esposa,
haya descuidado a sus hijos y le esté quizás dejando toda la responsabilidad que le toca a él a su esposa. O en el caso de una mujer, puede ser que es una mujer casada que no se sujeta a su esposo, pasa poco tiempo con sus hijos y que menosprecia a su marido porque a lo mejor está ganando menos que ella. Bien, es próspera económicamente, pero estos dos ejemplos de hombres no están obedeciendo la palabra de Dios, por lo tanto no están reflejando un crecimiento espiritual como Dios manda que lo tengan. Dios ha dicho que, que el crecimiento espiritual del cristiano es por medio de un estudio de la palabra de Dios y una aplicación de la misma. Y en este estudio es lo que vamos a ver nosotros en las siguientes semanas. Vamos a ver 7 prácticas que el cristiano tiene que tener para llegar a este crecimiento espiritual. Dios les bendiga.